bienvenidos a otro programa de La Nota del Cuervo. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen un viernes más, porque hoy tenemos un tema muy interesante, el Palacio de Lecumberri. Y aquí en cabina me encuentro muy bien acompañado por todo el equipo completo y un gran invitado. Larios, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, pues un poco sorprendido con esto de las noticias que hay en nuestro estado, con la persona esta que se aventó, pero sí, pues cosas que pasan, ¿no? Estuvo medio macabro eso. Sí, también lo venía escuchando, Cuervo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y bastante emocionado porque es un tema que hasta me pone la piel chinita de conocer la historia y todo esto que vamos a hablar. La verdad que sí, y más con el invitado y también con otra gran maestra de historia como lo es Denise, que también maneja súper bien el tema. Pero bueno, Denise, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, pues muy bien, la verdad es que muy acalorada. Hemos tenido como unos días bastante locos, pero afortunadamente tenemos solecito. Y pues la verdad es que muy contenta, y recordar a nuestro público que recuerden buscarnos en YouTube como La Nota del Cuervo, tocar la campanita, darnos like y poner sus comentarios. No dejen de visitarnos igual en Facebook, en La Nota del Cuervo. Ahí estamos, y estamos felices el día de hoy, y pues enriquecernos hoy con el tema, con nuestro gran invitadísimo que tenemos el día de hoy, que estoy segura de que muchas ahorita me tienen envidia. Las fans, sí, no, las fans, muchas alumnas, Denise, créeme que sé de lo que hablas. Ahorita soy la más envidiada. Oye, que sí. Bueno, pues les presentamos a un invitado que ya lo conocen muy bien porque ya es parte de nuestro programa, ha estado en varias ocasiones con nosotros, lo cual nos da muchísimo gusto. Y tenemos con ustedes al historiador Alejandro Vázquez Campos. Él es historiador por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por la UAP. Aparte, él tiene gran experiencia porque es docente frente a grupo de universidad, de bachillerato, y también imparte clases en secundaria. Pues Alejandro, bienvenido a tu programa La Nota del Cuervo. Es un placer tenerte aquí con nosotros, amigo. No, el placer es mío, ya después de no sé cuánto tiempo que no había estado por aquí. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema que creo que a muchos nos gusta, a otros les va a parecer curioso, ¿no? Todo lo que podemos y hasta cierto punto aterrador, ¿no? Sí, hay cosas ahí bastante analíticas y demás, ¿no? Que podemos sacar de este tema que parecería tan sencillo, ¿no? Pero sí tiene mucho de dónde sacar. Perfecto. Bastante, y de verdad que hay por ahí muchas historias enmarañadas que ahorita vamos a estar platicando con ustedes. Yo en lo personal estuve leyendo, ya sabía algunos datos, pero conocí, fíjate Denise, muchísimo más ahorita documentándome, y quién mejor que ustedes para narrarnos, platicarnos un poquito más del tema. Pues empezamos. Y sobre todo, pregunta, Isa, ¿no? también Sí, decirles a nuestros radioescuchas que es importante conocer cada edificio de nuestra ciudad, de nuestro país, porque precisamente es el reflejo, ¿no? Cuidarlos, conservarlos como debe de ser apropiadamente, porque realmente ellos nos cuentan una historia en donde nos podemos dar cuenta de que la vida no siempre es fácil, pero también nos da experiencias, y esas experiencias que nos enriquecen a todos nosotros, ¿no? Y qué mejor para venirlas a platicar, venirlas a conocer y ver cómo de repente surgen ciertas situaciones tan que quizás ni siquiera en la imaginación las podríamos crear, ¿no? Como diversas situaciones que se presentaron en este lugar, ¿no? Entonces, sí. Hay que entrar con todo, Isa. Claro que sí, pues empezamos primero, Alejandro. Primero, pues empezamos por en dónde se encuentra el Palacio de Lecumberri y por qué se le llama el Palacio de Lecumberri, ¿no? Sí. Bueno, el palacio, haciendo alusión a lo que nos decía hace ratito Denise, creo que es importante que todos de repente caminemos por nuestras ciudades como turistas. Hacemos las cosas tan cotidianas que pasamos por edificios y no observamos ciertas características. En este caso, el Palacio de Lecumberri está en la actual CDMX, muy cerca de lo que es el Palacio Legislativo, en San Lázaro. Antiguamente el nombre de la
la calle precisamente es la de Lecumberri, ¿no? El dueño era un español de todos estos terrenos, la prolongación de esta calle con el mismo nombre, y es precisamente en donde se ubica, ¿no? Ok, entonces se llama de Lecumberri porque es el dueño del predio, ¿no? Donde se encontraba. Sí, era el dueño precisamente de este predio, y la calle va a tener su nombre, y entonces para una identificación más fácil de todos va a llevar este nombre. Okay, Estábamos comentando ahorita fuera del aire, que actualmente ya pertenece al gobierno, ¿no? Ya es un predio del gobierno y creo que, a ver si no estoy mal, es el archivo histórico de la nación. Siempre ha pertenecido al gobierno, porque fue una construcción hecha por el gobierno federal, que en este caso inicia desde el Porfiriato. Se tiene que hacer toda una reforma en el sistema penal, que, pues dadas las condiciones que existían en el Porfiriato, pues se tiene que crear, o se hace una reforma, y a partir de ahí va a surgir la idea de construir esta cárcel, ¿no? Básicamente porque, pues una cosa era lo que decía la ley y otra cosa era lo que se hacía. Ah, sí. Digo, hasta la fecha, ¿no? En cuestiones de historia, por ejemplo, en el Porfiriato, pues podemos ver cómo para el telégrafo, ¿no? Que lo que sería el equivalente ahora a nuestro internet. Para comunicarse, pues se utilizaban estas vías de telégrafo. Entonces, por ejemplo, en el Porfiriato, si una persona cortaba estos cables, el encargado, ¿no? El que estaba, la autoridad de la delegación, si no sabía quién había sido, él recibía el castigo. Ah, ya. En comunidades rurales más apartadas, en donde estaban a cargo, ¿no? Los dueños de estos terrenos, sucedía lo mismo. Entonces tenían que estar al pendientes. Entonces una cosa era lo que decía la ley y otra cosa era lo que realmente sucedía. Y además las prisiones que llegaron a establecerse, que le anteceden a Lecumberri, como va a ser la cárcel de Belém, la fortaleza de San Juan de Ulúa, ¿no? Que creo que muchos hemos visitado en algún recorrido en Veracruz, y algunas otras más, pues ya no van a funcionar, ya no van a servir o ya no van a tener el propósito. Viene incluso un cambio de ideología en este aspecto de la modernidad que quería reflejar el Porfiriato, y por eso es que se hace un consejo, se decide crear una nueva prisión, y entonces se va a hacer esta construcción. Va a tener toda una historia, ¿no? No muy larga. Querían reformar el 80 años. Sistema penitenciario, ¿no? Incluso. O sea, era toda una sí. actualización, o sea, era del momento, era de las mejores cárceles, no por así decirlo, de la época, ¿no? Obviamente basándose en cuestiones arquitectónicas de otras cárceles importantes, por ejemplo, como las ventanas que una vez estuvimos platicando, Corvita, ¿te acuerdas? El tipo de ventanas para que no se dieran cuenta que ahí eran observados, tenían ciertos ángulos. La verdad es que para la época estaba bastante bien O sea, se le invirtieron, sí. le invirtieron un buen diseño. Pues es que Porfirio Díaz no escatimaba, bueno, aquí bien mi amigo lo sabrá, no escatimaba, o sea, tan solo hay que ver todas las obras que se hicieron durante su gobierno, ¿no? Que de veras son obras que te imponen desde que tú llegas. Pues nada más y nada menos, por ejemplo, una conocida tienda que está mero enfrente del Palacio de Bellas Artes, está muy bonita, o sea, tú llegas, la ves y dices, wow, o sea, creaciones muy bonitas, y que bueno, también, pues, ideas francesas, ¿no? Porque él era era admirador de la arquitectura en Francia. Sí, estas ventanas que mencionas, Denise, es la primera cárcel en el país en ese momento con un sistema panóptico, cual quiere decir que tú no sabes si te están viendo o no te están viendo. Entonces con esto ellos querían asegurar el sistema, o sea, que los presos se sintieran observados todo el tiempo, aunque no y de fuera alguna así. manera, exactamente, hacer que el poder, o sea, siempre fuera la base del... De hecho está prisión. perdón, qué bueno que lo que tú mencionas, está la cúpula, y dicen que desde ahí, obviamente, el que estaba en la torre, en esa cúpula, tenía la visión a todas las celdas, Es correcto. a todas las celdas de los prisioneros, y de igual manera los prisioneros podían estar viendo, tenían la visión hacia la cúpula, para que todo el tiempo, como estás diciendo, sabían que estaban siendo monitoreados. O sea que Sí. fue una prisión
bien diseñada estratégicamente, que no escatimaron en gastos, pero ¿por qué se vuelve famosa? ¿Por qué tanto revuelo con esta prisión? Hay varios puntos que podemos analizar desde el edificio, ¿no? Ya bien se adelantaron un poquito al panóptico, podríamos hablar también de la parte arquitectónica, ¿no? Ya la parte ecléctica y francesa que va a tener el edificio, e incluso podemos hablar en esta cuestión hasta del poder, que precisamente el panóptico va a dar un análisis acerca de todo lo que es el poder y cómo esta estructura penitenciaria se va a cambiar o se va a ver reflejada incluso en la misma sociedad. La cuestión aquí primero de lo que hablaban tiene que ver con la modernidad. O sea, Porfirio Díaz quiere proyectar un México moderno. Sí. Por eso es que va a permitir que vengan inversionistas ingleses, franceses e incluso estadounidenses, pero la mayor influencia que va a tener precisamente va a ser de la francesa. Tiene un gusto por lo francés. En Europa, para el siglo XIX, se está dando una revolución, esta cuestión de la modernidad, y hay toda una revolución de ideas. Entonces, va a haber un filósofo llamado Jeremy Bentham, el cual crea toda esta idea del panóptico. Lo va a hacer retomando las ideas de la industrialización. ¿Cómo es que reduciendo las personas puedes producir más y los puedes controlar mejor? Algo más o menos como lo que decía Ford, ¿no? Que si no tienes un supervisor trabajas de mejor manera. Algo así, ¿no? Pero en ideas enfocado que le van a anteceder. Entonces, esta idea de la industrialización le va a permitir reducir el número de personas que vigilan y a la vez, como lo decía Isa, va a permitir que el reo se sienta vigilado todo el momento. Incluso, o sea, sin ir tan lejos, aquí en Puebla tenemos un panóptico, ¿no? Ahorita lo vamos a hablar. Entonces, la idea del panóptico es precisamente esa. En concreto, dentro del sistema penitenciario, es poder vigilar con una menor cantidad de personas, que esto reduce los costos, ¿no? que requiere la manutención de la cárcel, y tener un mejor control. ¿Por qué? Porque durante la época colonial, durante la época de la Guerra de Reforma y demás, las cárceles no se mantenían con el gobierno. Es decir, si yo tenía un familiar en la cárcel, yo tenía que pagar porque él estuviera ahí, por sus alimentos. Y entonces vienen reformas para que incluso los reos puedan trabajar, tengan recursos y a partir de ahí pues puedan mantenerse. Entonces vienen todas estas reformas. Y el panóptico, en el caso específico del Archivo General de la Nación, tiene una forma de estrella, en donde en el centro precisamente hay una torre de 35 metros, en donde por una cuestión de ángulos y demás, todas las crujías se ven. Y todos los reos desde la celda ven también la torre. Entonces, no saben en realidad si hay alguien o no, pero todo el tiempo se sienten vigilados, ¿no? De hecho, por eso Foucault va a retomar esta idea de Bentham y va a hacer todo un análisis en 1975 y publicó un libro que se llama Vigilar y Castigar, donde hace todo este análisis. Entonces viene desde ahí primeramente, ¿no? Aquí en Puebla decíamos que también tenemos un panóptico, es distinto. Aquí en Avenida Reforma y la 13 Sur está lo que antes era la prisión. Si ustedes tienen la oportunidad de ir en algún momento cuando ya se abre, bueno, ahorita ya se puede creo que entrar, ¿no? De manera controlada y demás. Si ustedes se colocan en el centro, en todas las esquinas hay torres. Y entonces, desde la posición que te pongas en el patio, si tú observas hacia arriba, estás vigilado. Y en las torres no hay nadie ahorita y tú te vas a sentir vigilado. Fíjate, ¿no? Entonces, esa es la idea que viene precisamente desde el panóptico. Es donde antes era la cárcel de mujeres acá en Puebla, ¿no? ¿Se le conoce así? Sí, ahorita, antes estaba igual el Archivo General de Puebla, el Archivo Histórico de Puebla, porque el de México es Archivo General de la Nación. El de aquí es el Archivo Histórico de Puebla, que tiene también, o tenía, porque creo que ya la pasaron ahí por la 15 de mayo, todo el archivo y demás, tenía la fototeca y demás. Creo que se quedó el Instituto Poblano de Cultura. Instituto Cultural Poblano. Cultural Poblano, entonces tienen ahí actividades culturales y el edificio antes tenía precisamente este archivo y podías entrar a una de las galeras y, creo que tenía ver el espacio. Audioteca, videoteca también tenía. Sí. Estaba muy completo. Bueno, ahorita ya, como dices, ya lo movieron. Ya creo que hay una exposición fija de
de vehículos militares en la explanada. En la entrada, sí, ahí está el Museo Militar a un lado de esa prisión. Esa cárcel tenía o tiene una capilla, que si no mal recuerdo es la de San Juan, ¿no? Sí. Del otro lado tenían una panadería porque era parte de donde sacaban los recursos y ahora es lo que ocuparon para hacer precisamente el Museo Militar. Sí, está interesante. No, y esto es un edificio muy bonito. De hecho, ahí yo iba a clases de danza regional. Y tú pasas por Está ahí. muy bonito por dentro. Y es un edificio amurallado. Sí. Y pues bueno, aún así con todas esas murallas hubo escapes. Seguramente habrán escuchado de Chucho el Roto. Sí. Este bandolero, ¿no? En la época del Porfiriato, pues estuvo aquí en Puebla y se escapó. Estuvo precisamente en Lecumberri y también se escapó, ¿no? Yo creo que todas las cárceles tienen como su héroe. Su héroe, ¿no? En este caso, personas que logran escapar de una u otra manera. Hay otras que ya se mitifican, como por ejemplo la huida de Francisco Villa, ¿no? Dicen que huyó de Lecumberri y en realidad no lo hizo. Hay un historiador que se llama Antonio Padilla, que tiene un libro precisamente sobre las cárceles publicado por el Colmex, donde él dice que vestido de mujer, Francisco Villa logra escapar por la Puerta Grande. Pero otras fuentes dicen que en el traslado en el cambio de cárcel, ¿no? Del Palacio hacia Lecumberri, ahí es en donde logra finalmente escapar. Y uno de los escapes más famosos, ¿no? Que seguramente le habrá pasado a Isa, ¿no? Que llegó Héctor y le dijo: Chachita, te cortaste tu cabello. Bueno, pues de la película precisamente de Nosotros los Pobres, que se filma creo que en el 46. Sí, es cierto, eso leí, que se filmó ahí en el Palacio de Lecumberri. Cuando yo fui en mi época de estudiante, hace 2 años, fuimos precisamente a la GN y nos decían que la película no se había filmado ahí. Hay otros que dicen que sí. Por las fechas, como todavía la cárcel estaba activa, yo no creo también que lo hayan filmado, ¿no? Pudo haber sido un edificio parecido o alguna situación similar, Sí. porque además la cantidad de reos que tenía para ese entonces Lecumberri Sí, ya era superaba complicada. casi 8 veces su Sí, o sea, capacidad. llegó a tener hasta 20 presos en Por cada cada, celda, sí. ¿no? O sea, y la celda debe ser como de este tamaño, ¿no? O sea, Entonces, si aquí 5 personas nos estamos asando, imagínense 20 personas. Sí, de hecho había ¿cómo? personas que incluso se quedaban dormidas paradas. Sí. sí. Y les asignaron un apodo, la verdad ahorita no lo recuerdo bien, pero tenían ahí una forma especial de decirle a las personas que se quedaban paradas. Ay, pobres. Eso sí lo desconozco. Pero entonces sí, no se llegó a filmar entonces. Yo creo que no. ¿No? O sea, por la cuestión La fecha. del tiempo en que estaba funcionando la cárcel, Sí, la todavía. población y demás, no. Ahí nos dijeron que no se filmó, pero algunos aseguran que sí. Pero sí hace referencia precisamente a la cárcel de Lecumberri, ¿no? Porque es la cárcel de la Ciudad de México que en ese momento está funcionando. Y él se escapa, si ustedes recuerdan, en el camión de las la sábanas, lavandería, ¿no? ajá. Se avienta y entonces ahí Donde sale se el logra puerto, ¿no? escapar. Ándale. Y sale, y precisamente hace ratito donde decía, ¿no? De las ventanas, cada una de estas crujías tenía una celda de castigo. Sí. Entonces donde los encerraban y precisamente en esta escena donde Pepe es inocente, ¿no? Pepe el Toro es Pepe el Toro es inocente, inocente. yo lo maté y no sé qué. Surge, o más bien es en estas celdas de castigo, ¿no? Ok. No, y de hecho, pudieron haber grabado escenas dentro de la cárcel o fuera de la cárcel, pero como tal, yo sí creo que hubiera sido muy riesgoso. Quizás armaron una locación Sí, pudiera ser. para ello, con la misma adecuación de la A lo mejor cárcel. algunas tomas, ¿no? De la Y cárcel. algunas tomas, Sí. porque eso es lo que se hace cuando no, es como en el espacio, no, si haces tomas en el espacio, vas al pues no vas a espacio. llevar al camarógrafo al espacio. O sea, vas a hacer todo Bueno, el ambiente, no lo vas a Los de crear. la NASA sí lo hacen, ¿no? Pero realmente sí, o sea, tomaron hicieron locaciones, Claro. tomaron imágenes de la cárcel y por eso es que se deduce. También algo muy interesante ahorita que dices de ello, que quizás ahí vemos la referencia también, el uniforme, ¿no? Ah, sí, a rayas, El ¿no? uniforme A a rayas, A o sea, rayas. fue la primera vez que se utilizó un uniforme a rayas. En México. Y esta influencia del uniforme a rayas, porque hasta a la fecha no se usan, y anteriormente tampoco, ¿de dónde viene esta cuestión de usar uniforme en un centro de adaptación, por así decir?
Perdón, no viene, antes de que me contestes, y dime ignorante, no viene de esta parte de los nazis que metían con uniforme, porque fue más o menos por la época, ves que utilizaban a todos con viene uniforme. más del tema de que Porfirio Díaz al final quería una cárcel también bonita, y entonces a partir de ahí... Pero estamos hablando que allá en Alemania también los presos finalmente es Europa, ¿no? Y a los presos eran los uniformes a rayas. O sea, te pregunto si no también viene de ahí. Sí, tiene que ver por una cuestión de identificarlos, ¿no? Sí. Hacer la distinción entre el guardia y el preso. Entonces vienen estas pijamas a rayas y que ya se habían utilizado con anterioridad en los gobiernos o en las naciones. O sea, no fue de los nazis, porque incluso por tiempo la Segunda Guerra Mundial después, ¿no? es posterior. Okay, ¿no? Hasta los italianos. Sí, el fascismo y demás. Utilizaban. Por tiempos, ¿no? La cárcel es mucho más una influencia. Sí. Una influencia europea. Sí, ya metiéndonos un poquito más, perdón. ¿A partir de cuándo se le llama el Palacio Negro de Lecumberri? ¿No? ¿Y qué tipo de pesos metían ahí? Este apodo del Palacio Negro, pues ya es más contemporáneo, ya es con los gobiernos priistas, ¿no? Recordemos que los gobiernos priistas, después de la Revolución, ya cuando se institucionalizan todas estas ideas, pues se convierten en toda una institución autoritaria. Entonces no van a permitir que haya ideas contrarias y cosas así, y viene todo un sistema de torturas. Entonces, digo, estas torturas que vemos ahora en series, en películas, ¿no? Y en los casos de investigación, fueron reales. En Lecumberri también sucedieron. Entonces, todos los reos, cuando salen, comienzan a platicar todas estas cuestiones. Entonces, desde ahí se le comienza a llamar como el Palacio Negro de Lecumberri. Sí. Qué interesante. Y bueno, estamos hablando de que se va a inaugurar, ¿no? En el 29 de septiembre de 1900. Se va a cerrar por ahí de 1976, más o menos, si no me recuerdo las fechas. Entonces son casi 80 años en el cual pues sucedió la Revolución Mexicana, viene la consolidación de un nuevo Estado mexicano, vienen estos gobiernos priistas. Entonces, pues los personajes que van a transitar por esta prisión van a ser muchos y variados. Claro, de eso te iba a hablar, Alejandro. Hubo una gran, pues un gran paso de gente muy importante por esta cárcel, ¿no? ¿A quiénes nos puedes mencionar? A mí me llama mucho la atención, digo, en esta parte, porque pues tú sabes que pues doy literatura, y a mí me llamó muchísimo la atención desde que supe que David Alfaro Siqueiros estuvo en esta cárcel. Inclusive Siqueiros, que fue un gran muralista, dejó un mural en la cárcel de Lecumberri, o sea, pintó. Sí, dicen que dejó un mural. Cuando yo fui a visitarlo, la verdad es que no lo recuerdo, ¿no? Okay. Lo que yo estuve investigando y lo que encontré es que, pues, al estar encerrado, y digo, están las fotos, solamente se dedicó a hacer litografías o algunos cuadros que le encargaban, y pues de ahí sacaba dinero para mantenerse y algunas cuestiones más. Es probable que el mural que esté lo hayan hecho, como a veces sucedía, que lo pintaba en algún otro lado, y por el tipo de material en el que lo hacía, se podía trasladar. Entonces a lo mejor lo han de haber trasladado. Porque en sí yo no encontré ninguna referencia que hablara sobre que él directamente haya pintado el mural. El mural, que hay uno de los murales que fue pintado pero por los reos, ¿no? Ese sí, creo que sí es más real la historia, porque incluso muestra, creo que yo no conozco el palacio, ¿no? Pero muestra a los campesinos y todo esto que en algún momento estuvieron también ahí. Y como dice Isa, también personajes famosos, estuvo Juan Gabriel, ¿no? Sí, hay muchos. O sea, fue una prisión que tuvo desde estratos sociales muy bajos hasta personas que venían de estratos sociales bastante altos, ¿no? ¿Algún presidente llegó a caer ahí? No. No. Iba a caer, realmente No. Sí, bueno, ya no era presidente, ya era expresidente, porque a ver, si cuéntanos, recordamos un ¿cómo estuvo poco eso? de la Revolución Mexicana, Madero encabeza el movimiento antireeleccionista, va a ganar las elecciones. Así es. Pero entre el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el diplomático Wilson, junto con el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, que también estuvo en la cárcel de Lecumberri después,
Y no recuerdo quién fue el otro, eran 3 los que estaban, Huerta precisamente. Entonces los 3 hacen un complot y entonces van a tomar preso a Madero y a Pino Suárez, y en el traslado van a ser asesinados, ¿no? Como una emboscada así, entonces van a ser asesinados, sí van a llegar, pero pues ya van a llegar muertos, ¿no? Entonces ese ha sido como el único presidente o expresidente que iba a ha estado en la... Otras fuentes dicen que llegaron a la puerta y les dijeron así como de entren por la puerta de atrás, y así de pues aquí no hay puerta de atrás, pero vamos, y ahí fue donde los mataron, ¿no? Sí, hay algunas versiones que eso mencionan, ¿no? Sí, pero que sí fueron asesinados en la parte de atrás. De escena trágica, ¿no? Es parte de porque le aplicaron un golpe de estado, y por eso lo llevaron allá, pero... fue muy interesante esta parte, porque realmente él nunca pisó la cárcel, nunca la pisó, sino lo mataron, porque esa es la palabra, lo mataron afuera, lo asesinaron. Sí, y bueno, otro que mencionaba Héctor, precisamente Alberto Aguilera, ¿no? Mejor conocido como Juan Gabriel, que algunos dicen que anda vivo todavía, ¿no? De hecho, hay una película autobiográfica donde precisamente hacen alusión de que está en la cárcel, es acusado de un robo, entonces está en la cárcel. Ahí descubren, según la historia, ahí descubren su música, ¿no? Le dice, no señor, aquí tengo más de 1000 canciones, ¿no? Pero aquí y demás, ¿no? Entonces, Sí, ahí de hecho comienza. Adentro escribió No tengo dinero, no sé si la han escuchado, yo creo que sí te la han escuchado. Y de hecho él salió precisamente porque le cantaba a los guardias al inicio. Entonces la esposa del entonces director del palacio, de la prisión, lo escuchó en algún momento cantar. Entonces llevaban a Juan Gabriel a cantar eventos privados, lo sacaban de la cárcel y se lo llevaban a cantar a eventos privados y después lo regresaban. Entonces ya llegó el momento en el que la esposa de este director intercedió por él y le dijo, no, ¿sabes qué? Pues sácalo, porque pues yo creo que él no es fue acusado de robo, precisamente. Sí. Y entonces es donde es como él logra salir de ahí, porque al ser una persona, pues en su momento todavía humilde, o sea, no tenía tanto dinero, no podía ser de los privilegiados del palacio, ¿no? Que aquí también viene otro punto interesante. Y curiosamente, lo que nunca pasa, pues no sabía. A veces la sentencia, muchos están ahí hasta su sentencia. Entonces, que eso es muy raro que pase, o sea. Hubo muchas personas que incluso los metieron al palacio y se murieron adentro esperando que les dictaran sentencia. Oye, ¿y qué tan cierto es esto que estaba escuchando? Que había personas que tenían su condena de a lo mejor 3-4 meses y los otros presos con toda la hazaña les aventaban cigarros de marihuana a sus celdas y los acusaban para que incrementara su condena. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es que al final no había un control, o sea, es tanta la población que ya no hay un control y eso precisamente va a ser una de las consecuencias por las cuales va a terminar cerrando, ¿no? Y se tienen que abrir otras formas. Lo interesante de esto es que lo que se buscaba con esta penitencia, bueno, con esta cárcel, era la cuestión de la reinserción social, como ahora se hace con los cerezos. Entonces, en esta cuestión de modernidad, habían, digamos, 2 tipos de cárceles, las preventivas, que era Lecumberri, y habían otras en donde ya tenías una sentencia y te mandaban como exiliado, que en este caso eran las Islas Mujeres, que hace poco también cerraron y se convierten, ahora se van a convertir en un centro cultural. Así como ya existieron muchas otras, ¿no? En el mundo. Entonces se van, digamos que copiando como estas cosas que funcionan en otras partes del mundo y se van llevando a cabo. Entonces esa es una de las situaciones. Al tener también por el mismo panóptico, como requerías menos personas para vigilar, pues entonces los guardias eran menos. Entonces sí se daba mucho esta situación de que te culpaban por cosas que no hacías y entonces tu sentencia se podía ir aumentando. Y porque además, pues no habían como abogados que te defendieran, ¿no? Incluso, checando ahorita lo que decía Isa con lo de Siqueiros, compartía la celda con un abogado, un joven abogado, y entonces pues él estaba pintando y los demás iban para checar o que los fuera asesorando en las cuestiones legales con los de las sentencias. Entonces fueron cosas de las que estuvieron sucediendo, ¿no? Y Siqueiros estuvo creo que 4 veces. Fíjate. Ya era cliente. Ya tenía su... Ay, pásale, aquí está su... Sí, en esos momentos, yo creo que de los personajes más importantes son los presos políticos. Sí. Entonces, muchos por cuestiones de la creación del Partido Socialista
en México, el Partido Comunista. Entonces eran acusados de comunismo, de querer desorganizar a la nación, de secesión. Y entonces eran apresados. Estuvo el líder del movimiento ferrocarrilero, ¿no? Vallejo, para los que somos maestros, el líder del movimiento magisterial en los 50s también, y algunos otros más que precisamente fueron acusados. Adolfo Guili, historiador de la UNAM y demás, él también estuvo preso, sí, ¿no? Porque pensaron que quería apoyar a la guerrilla en Guatemala y algunas otras cuestiones, entonces también lo van a meter en la cárcel. Los líderes del movimiento del 68, ¿no? Guevara Niebla y algunos otros más, también fueron de estos presos que estuvieron. Algunos estuvieron 3 días por la misma presión social y las marchas y demás, terminaron sacándolos, pero otros sí permanecieron más tiempo ahí. Entonces yo creo que de los personajes como importantes o más reconocidos tienen que ver precisamente con estos presos políticos. Hay algunos otros más, ¿no? Por ejemplo, estuvo un poeta colombiano, y tiene premios. Aquí tengo, ahorita checo lo del nombre porque aquí sí, claro. Búscalo. En lo que busca el dato, mandamos un gran saludo. Toñito, Félix, te mandamos un saludo. El fiel escudero de Alejandro, de verdad, tu mejor amigo escuchándote. Sí, saludos por ahí. Saludos ahí a la gente que también nos está escuchando, a los demás. NP Durico también, saludos. A Gina también nos está escuchando. Saraí Mendoza, Roberto Romero, también saludos. Saludos a todos. Si tienen preguntas, adelante, que aquí el historiador nos resuelve todo. Nos resuelve la vida. Entonces, bueno, también como cárcel famosa, pues también tuvo sus fugas famosas, ¿no? Sí. Como decías hace rato, Alejandro, toda cárcel tiene su héroe, ¿no? Pero en Lecumberri no nada más fue uno, o sea, fueron varios. Y entre ellos uno muy famoso, que fue una de las causas por las cuales también cerró la cárcel. Es se llama Dwight Walker. Y entonces, él fue famoso porque es estadounidense, ¿no? Es una persona que cae en la cárcel porque intentó meter al país 800 gramos de cocaína en un brazo enyesado. Sí, o sea, fíjate, o sea, por cualquier cosa te metían a la cárcel, ¿no? Entonces fue el cliente perfecto para caer ahí. Entonces este hombre cae y obviamente adentro de la prisión pues había personas que tenían sus privilegios porque le daban dinero a los guardias, obviamente. Entonces a este cuate, pues tú eres gringo, tú nos pagas en dólares, ¿no? Entonces dicen que le pedían hasta $100 a la semana para poderlo mantener, con buenos privilegios, ¿no? Pero este cuate, al ser de otra nacionalidad, no acepta que le cobren. Que le cobren, claro. Porque dice, ¿por qué me vas a cobrar por tenerme aquí con vida, no? Pues así es tu trabajo. Entonces, obviamente al no aceptar, dicen, ok, entonces no quieres, pues entonces viene todo lo contrario, ¿no? Todo el sistema de torturas que nos comentó Alejandro hace ratito. Entonces era electroshocks, incluso fue violado dentro de la cárcel. Fíjate, Sato, no me lo sabía, de los privilegios, porque estuve leyendo, perdón que te interrumpa, y él solicitó la ayuda de su esposa, que finalmente su esposa ayuda a Walker a escapar. ¿Cómo le dices? Pues, ¿sabes qué? Te vas a disfrazar de mujer. Se disfraza de mujer y finalmente huye a Estados Unidos. Aquí lo interesante de esta fuga, pues lo que se dio a conocer en el mundo, ¿verdad? Fue porque él sale en el programa de Preso en el Extranjero por la gran cadena que conocemos que es National Geographic. Entonces, en algún momento, pues yo creo que hemos visto este capítulo de Preso en el Extranjero y ahí él narra todos los sufrimientos y los abusos, precisamente, que sufre en Lecumberri. Entonces, por eso, échale otra rayita más al tigre en el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta prisión, yo siento que en algún momento funcionó de forma ideal, ¿no? ¿Cuándo es cuando empieza a decaer o por qué es tan satanizada actualmente como una prisión? Cuando empiezan a meterle más gente de la que en verdad le cabe. O sea, estaba diseñada para 800 hombres y 160 mujeres originalmente. Y algunos menores también.
pero ya eran muy tantos pocos menores, algo así también tenía. Sí, y llegó el momento en el que la cárcel tenía 6,000 personas. O sea, imagínate, ¿no? Ya no sabes ni con quién te tocaba estar, la cárcel, o sea, al inicio estaban divididos por crujías y cada crujía tenía una letra y en esas letras venía el delito en el que tú habías estado. Entonces imagínate, si había muchísimos asesinos, pues todos iban a la misma crujía, ¿no? Entonces ya llegaba en el momento en el que había 10, 15, hasta 20 personas en cada celda, y son celdas de 2x4. Más o menos como la cabina. Sí, más o menos como Sí, un más o espacio. menos como esta cabina, Sí. imagínate 10 personas aquí o a veces hasta más, ¿no? Dependiendo de los espacios. Y para Y dormir todavía quita el heladito, espacio imagínate. porque tiene la El baño. Ajá. litera y el Algunas. baño, ¿no? Algunas tenían su baño, no, creo que no todas. No todas porque las de castigo no tenían, Exacto. no tenían nada. Era un, Ahí sí. era un Las de hacinamiento castigo. increíble. Las de castigo estaban cerca de... donde salen los vapores, ¿cómo se les llama? De las calderas. De las calderas, Cerca de las exactamente. calderas. Entonces era un... Esa era la papel peor Eso, celda. infernal, era el eso leí, castigo. qué buen dato, Denise, porque justamente vi que las celdas de castigo estaban al lado de la caldera. Entonces se explicaba en un documental justamente que estaba viendo que eso era, imagínate estar en la caldera, cómo se ponía de caliente, sufrían horrible los presos en esa en esa celda, precisamente Sí, sí. por lo que mencionas, por Sí, estar son las al lado. celdas de castigo. No hay Qué horror. ventilación, no hay luz, entonces... No sabías ni en qué día sabes estabas. ¿Dónde estás? O Ni sea, cuándo tenías tu estás, no te sauna, pero alimentas. todo el día, no, qué horror. Nos habías comentado, Alejandro, al principio que este modelo de cárcel pues no era financiado de cierto modo por el gobierno, sino que cada preso se pagaba su estadía, por así decirlo. Sí. ¿Cómo es que se pagaban? Porque eso sí sería interesante. Sí, con la reforma a este sistema penitenciario y la idea que tenía Porfirio Díaz es que los presos pudieran trabajar. Entonces trabajaban y con eso tenían dinero y podían pagar parte de la manutención. ¿Trabajaban dentro de la...? Sí, sí, habían talleres. Incluso hablando de los talleres, y ya hace ratito que le mandaban saludos a mi amigo Toño, la otra vez platicaba con él y me preguntó, oye, ¿tú conoces tal juego? ¿Las reglas de tal juego? Le dije, no. Entonces ya rápido, pues, copiándole a la generación Z, entonces Todo en internet. ¿no? Lo buscamos en internet, le dije, mira, ahí están las reglas, no sé qué, y ya, pasó. Entonces, el otro día estábamos igual platicando y le dije, oye, ¿qué pasó? No sé qué, y me comenzó a platicar que lo invitaron a jugar, se llama Poliana, el juego se llama Poliana, no sé si lo han Yo ya lo he escuchado. jugado. No. Sí. Bueno, este juego de la Poliana, y ahorita Isa nos va a ayudar, es un juego que surge precisamente porque a uno de los reos no lo permiten entrar a los talleres, ¿no? El taller de carpintería. ¿Qué va a suceder? Están los talleres en donde van a trabajar y los productos los van a vender y van a tener dinero. Entonces, lo que hace este personaje con este juego, primeramente no se sabía bien el origen de dónde era, porque algunos decían que se había originado en Santa Marta, Acatitla, que va a ser la prisión que se va a hacer después de Lecumberri. Otros decían que en Lecumberri, otros decían que venía de los colombianos. Entonces resulta que un señor llamado Juan Pérez en la Ciudad de México en el 2017 va a comprar un libro de Elena Garro. Entonces va a la feria del libro en el Zócalo, no lo encuentra, entonces se va a Mercaderes, está buscando, encuentra el libro y la persona que se lo vende le dice, mira, aquí está el libro, pero venía con estas hojas, venían con este escrito, ¿no? Entonces llega a su casa, lo empieza a revisar y se da cuenta que ese escrito es un diario de uno de los presos que estaba precisamente en Lecumberri. Al estar ahí, o al leer este diario, comienza a descubrir este juego que se llama La Poliana. Es muy popular, Sí. Ahora lo que investigué es que es muy popular en Tepito y en algunos barrios, precisamente porque Allá lo los reos jugué, salen precisamente. y lo comienzan a jugar. Ah, en Tepito. Es, Tepito, ya me es un acordé. juego para prisioneros. No, entonces lo comienzan a jugar y desde ahí como que sale de la cárcel hacia el dominio público, pero específicamente había surgido. Lo que dice esta persona, y de acuerdo a como escribe y está en el diario, es una persona que sabe, es una persona letrada, y por la temporalidad se sabe que más o menos se va a crear entre 1940 y el 51, porque suceden dos hechos. Van a meter preso al asesino de Trotsky, que va a ser perseguido por la dictadura comunista con el Ejército Rojo y demás. Entonces, un comunista español lo van a mandar, lo va a asesinar, y entonces va a entrar a prisión. Entonces, él se da cuenta de ello. Entonces, por las fechas, él entra en agosto de 1940, este asesino. Entonces, de esa fecha.
Y estuvo más o menos hasta el 51 porque va a caer un escritor estadounidense de la época del beat, que consumía muchas drogas y demás. Y entonces va a asesinar a su esposa en un accidente automovilístico. Y entonces se sabe que esta persona estuvo ahí también porque por tomar tuvo un accidente y entonces por eso estaba en la cárcel. Y lo que él dice, o lo que él relata en este diario, es que incluso es importante esta cuestión de la prisión, yéndonos un poco más al análisis, porque antes se castigaba el cuerpo, ¿no? Incluso Foucault lo explica. En la época, por ejemplo, monárquica, pues no hacías algo bien y la guillotina, ¿no? Después va a cambiar el pensamiento, y entonces, si antes el cuerpo era lo más importante, y por eso es que te mutilaban un dedo, una mano, un brazo, la pierna, dependiendo del delito que hacías, ahora la mente o la libertad, este concepto de libertad se vuelve más importante. Entonces, en lugar de mutilarte, te quito esa libertad. Y por eso es que ahora te encierran y desde ahí comienzan esta parte de las cárceles. Entonces él decía, bueno, si estoy aquí sin hacer nada, el tiempo se me hace eterno. Entonces tenemos que buscar algo para poder hacer más tiempo en lo que comemos o en lo que no sé qué. Entonces tenemos que inventar algo. Y entonces retoma el tablero del ajedrez, porque dice que observa que muchos presos lo juegan. Entonces retoma el tablero del ajedrez y básicamente no explica muy bien las reglas ni cómo se juega, pero dice que se posicionan, es para 2 jugadores, se posiciona uno en cada esquina y entonces con los dados tiran, si salen pares de 6, ¿no? y demás, pueden tener otro turno, pero no dice en realidad cómo se mueven. Y le empiezan a llamar la poli. Entonces... pues la idea era como escapar. Yo creo que de ahí viene, porque nunca se especifica por qué la poli, ¿no? Pero yo infiero que como están escapando, pues escapan de la poli. Entonces, por ahí puede venir. Después, y este juego es importante porque él lo inicia, pero todos van contribuyendo. Van poniendo de hasta su como actualmente granito. lo conocen. Entonces, en el taller de carpintería, ya después le hacen algunas adecuaciones. Uno de los vigilantes, ¿no? De los custodios, escucha en las pláticas con uno, se llama la señora Ana, escucha que la señora le decía a su esposo que por qué no modificaban el tablero. Entonces en lugar de 18 le bajaban a 16 casillas y entonces podían jugar 4 y comienzan a hacerle modificaciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues el tablero en lugar de ser para 2 comienza a ser para 4. ¿Dónde viene la idea de que el juego lo traen de Colombia? En este diario, precisamente, esta persona que además es anónima porque no pone el nombre, dice que Juan, que sabe que es uno de esos colombianos, que muchos ya llegaban por cuestiones de narcotráfico, que ya iniciaba a darse, que él fue el que le dice, ¿no? ¿Y por qué en lugar de jugar con una corcholata, pues no jugamos con 2? Y también por eso se sabe que más o menos es en el 40, porque la corcholata se patenta en 1870 y tantos, 80 y tantos, y ya para el 40 ya está consolidada. Entonces, desde ahí comienzan con 2 fichas, y actualmente ISA se juega con 5... Con 5, ¿no? No, yo sé que de 5 a 7 jugadores. Es que, la verdad, ese juego lo jugué hace como 6 años, no recuerdo mucho, pero sí, es de madera, es grande. Hay tableros de 2 a 4, hay otros que se extienden para 6. Sí, porque entonces más. la idea es que la ficha, o sea, tienes que ir moviendo tus fichas con base en el número que te salen en los dados y tienes que dar una vuelta completa al tablero para escapar. Pero hay casillas especiales donde son de la policía, ¿no? Hay casillas donde son tuyas. Entonces también puedes bloquear al otro jugador y demás. Entonces, lo que dice esta persona en el diario es que los presos, o empieza a escuchar cómo es que ven una forma de escape, ¿no? Sí. O sea, no solamente es la cuestión de matar el tiempo ahí, sino que incluso en esta cuestión de la búsqueda de la libertad, yo soy libre a mi modo. Yo soy libre de esta manera. Y lo que él dice es que no solamente los presos, sino también los custodios. ¿Por qué? Porque los custodios también comenzaron a jugar, ¿no? Incluso llegaban y le dice, ¿no? Hay una parte en el documento donde llega el jefe y le dice, oye, cabrón, ya sé que están jugando a escaparse de la cárcel. A ver cuándo me explican las reglas. Entonces, o sea, también cómo vivían ellos o cómo trabajaban, que al final estaban también buscaban presos, su libertad, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita que comentabas de que ya había también narcotráfico adentro, bueno, empezaban a entrar narcotraficantes a la cárcel.
Hay uno que también fue muy famoso y también fue una de las causas por las que Lecumberri cerró. Sí, el narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón, y mejor conocido como el Varón del Delito. Él también fue una persona de las que se escapó de Lecumberri 2 veces. Nada más la primera. La primera vez estaba parado afuera en el patio. Llegó un helicóptero, así como en película de... Con permiso, ya me voy. Sí, llegó un helicóptero, bajó una cuerda y ahí se escapó. Vámonos. Sí, entonces después lo vuelven a atrapar, como a los 3 o 4 meses, vuelve a entrar a Lecumberri y se vuelve a escapar, pero ahora con ayuda, ¿no? Ahora acaba en un túnel de 40 metros de largo por 80 centímetros de diámetro que va a dar a una casa. O sea, esto es así como el Chapo Guzmán. Como el Chapo. Exactamente. Entonces, a partir de esa fuga, ya el presidente Luis Echeverría en ese momento es cuando decide cerrar la cárcel, ¿no? Sí. Oye, y referente a esto de Lecumberri podemos hablar de muchas historias, Sí. pero una que me llama la atención es esta situación de cosas paranormales que han pasado ahí. También, ¿no? Sí, Se ha escuchado mucho se han contado mucho, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, cuando nosotros fuimos, pues también preguntamos, ¿no? Porque Sí. nos da curiosidad. Y nos decían de 2, ¿no? Una de, al parecer era un preso Ujú. que siempre preguntaba como por su esposa. Sí, ¿no? ahorita te Y cuento. siempre vivió ahí. Esa fue una. La otra no recuerdo. Y rápido, con la cuestión de los escapes también hubo uno que fue por el drenaje. Ah, fíjate. ¿no? Entonces, De ese, Ese no me lo sabía, de ese ese no no lo escuché, escuchaba fíjate. tampoco. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que decías de eventos paranormales, sí, efectivamente, había un preso que le decían el venado. El venado. Se llama Jacinto. O sea, no tengo el apellido. Pero esta persona se le aparece por primera vez a un intendente. O sea, el intendente andaba ya limpiando ahora el archivo, Ujú. ¿sí? Y de repente escuchó un suspiro. Y ya entonces se voltea, como, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Y entonces ve a una persona con el antiguo uniforme de la prisión, o sea, el uniforme a rayas. Y le dice que pues qué estaba haciendo ahí, que cómo había entrado y todo esto. Y a lo que solo le responde, hoy tampoco vino, ¿verdad? Y dice, ¿quién? No, pues mi esposa Amelia. Y entonces, este intendente, bueno, en ese momento se voltea para dejar sus cosas, cuando regresa la mirada ya no está. Entonces coincide que cada tercer viernes del mes, esta persona se aparecía en la misma butaca, ¿no? Preguntando precisamente por su esposa. Entonces el intendente decide buscar en los archivos precisamente quién era esta persona. Y fue también era un jardinero que trabajaba para una persona rica también. Y entonces la esposa lo engaña, bueno, con el amante lo inculpan de un asesinato. O sea, se meten a la casa de la señora donde trabajaba, porque Jacinto tenía las llaves. Se meten a robar, la señora de la casa los descubre y la matan. Entonces inculpan a este Jacinto. Jacinto decide no levantar cargos para proteger a su esposa, fíjate, ¿no? O sea, todavía de que lo estaban inculpando con ella y el amante, o sea, decide no proteger a su levantar cargos. esposa. Exactamente. Amor del bueno. Sí, y a los 2 meses de que entra a la prisión se suicida, y en el ala donde se suicidó es donde se aparece. Dicen que todavía, si vas el tercer viernes de cada mes, que coincide con el día de visita, ¿Lo puedes llegar a ver? puede ser que te lo encuentres, ¿no? Estaría interesante ir, Qué ¿no? interesante, qué interesante. Bueno, también los que cuidan en la noche también han comentado que sí se escuchan ruidos, Sí. que se escuchan murmullos. Escuchan exactamente gritos. murmullos, las patrullas, el sonido de las alarmas cuando algún reo se había escapado. O sea, todo eso es lo que se llega a escuchar entre los pasillos de Lecumberri. Así es. Ahí la física aplicaría, Larios, desde tantos años que había, porque había mucho ruido, ¿no? En aquel entonces, pero ya estamos en pleno 2021. Gigi, ¿qué nos puedes decir, Gigi, que nos estás escuchando? ¿Qué tiene que ver la física? A ver. La física, Podría ser. y la física, y nuestros amigos que saben de física, ¿no? Perdón, mandamos saludos, muchísimas gracias, Alejandro, te manda saludar, saludos al profe Alejandro de Mauricio Vargas. A mi amigo Eric. Sí, muchísimas gracias. Mi querida Liz, que estuvo el programa pasado, veo que por ahí que nos estás viendo, saludos, de Muchísimos parte saludos. de todos. De parte de todos, pues También dicen continuamos. saludos a la maestra Denise, José Luis H.J. Ay, sí, mi alumno José Luis, es mi exalumno desde hace
3 generaciones por ahí, así. Todavía me andan persiguiendo a mis niños. Sí, bueno. Y bueno, retomando lo que hace rato hablamos de personas importantes, un poeta colombiano, Álvaro Mutis. Álvaro Mutis estuvo ahí, y un personaje mexicano, José Revueltas. José Revueltas, claro. Importante. A mí, a título personal, me gustan 2 de sus libros que hablan precisamente sobre cómo eran las cárceles. Sí. Y cuando él estuvo ahí. Una que va a ser Los Muros de Agua, que es la primera que voy a leer de él. Y él habla sobre Islas Mujeres, ¿no? Y el segundo libro, una novela más cruda, corta pero más cruda, que incluso en 1975 se hizo en película, una adaptación cinematográfica que se llama El Apando. Sí. Entonces, en El Apando, él relata la historia de tres reos, la cuestión precisamente de los maltratos, de cómo estaban viviendo, y y de aquí me va a saltar otro personaje. Sí. Hay una escena del Apando en donde están los reos, ¿no? Están en torno a un lugar, todos observando el vientre de uno. Entonces tiene un tatuaje de una posición del Kama Sutra. Entonces así moviendo la panza como lanchero, ¿no? Entonces las figuras se movían y entonces parecía que estaban teniendo relaciones sexuales, ¿no? Como si estuvieran viendo una película pornográfica así. Y entonces, la escena es impactante porque, es tal el encierro que eso les parece tan real que todos están tan excitados, ¿no? Con ver esa imagen. Y entonces, de aquí me recuerdo que también Toño me hizo el comentario, y que no se me fuera a olvidar hablar de él, que fue Tito, el último tatuador de Lecumberri. Entonces, Tito es como de esta generación de tatuajes canábicos, si no mal recuerdo, que básicamente van a hacer la tinta quemando peines. Entonces, queman el peine, el dance, el negro, entonces van a poner una base de cristal, y el humo, este color que deja, lo van a raspar. El hollín lo van a estar raspando y lo van a mezclar con pasta o con alguna sustancia, y así van a hacer la tinta. Entonces, lo que él explica, él es colombiano, llega aquí porque sus padres le ponen droga, entonces llegan a Nayarit y después lo van a agarrar y después va a volver a entrar y cuestiones así. Y él aprende ahí a hacer tatuajes, ¿no? Con una aguja amarrada a un palo con hilo. Y entonces así hacía la tinta, y entonces comienzan a hacer los tatuajes. Y también es importante en esta cultura del tatuaje porque digamos que va a haber todo un movimiento, que son tatuajes que estéticamente no son a lo mejor bonitos, porque a lo mejor el trazo no es no es perfecto, no es muy definido, las sombras y demás, pero son tatuajes que vienen precisamente desde las cárceles, ¿no? Que en ese momento va a ser muy estigmatizado, ¿no? Sí, claro. Hasta la fecha, ¿por qué te tatúas? Pues que eres ratero o cosas así, claro. Entonces desde ahí viene esa estigmatización. Y al final es uno de los tatuadores pues más representativos en México, ¿no? Sigue tatuando ahí en La Raza, por el metro de La Raza, e incluso ahí en YouTube hay un documental, ¿no? sobre él, y ahí pueden buscar más información. Para nuestros amigos que son tatuadores. Y mira que les gusta mucho aquí el tema de los tatuajes, entonces, muy bien. Para saber un poquito más. Y hablando un poquito de los orígenes del lenguaje, en las crujías... Ese dato me parece iban, super. este es el dato curioso, ¿no? Se lo dejé mucho. Venía, por ejemplo, tenían las letras de cada crujía, ¿sí? Y en la letra, por ejemplo, en la letra A, se metían a los presos que eran acusados de robo. En la B, los delitos no graves. H, para quienes estaban sujetos a un proceso corto. Y de comisionados distinguidos especiales. Y J, de las personas que estaban acusadas por el delito de ser homosexuales. Entonces, de ahí viene la palabra jotos. Joto. Los que estaban en el ALAJ. Esta frase despectiva. Sí, ¿no? despectiva. Exactamente, que ahora ya todo mundo a las personas homosexuales les dicen así, pero no saben de dónde viene, ¿no? Entonces, ahí en Lecumberri es donde nace la palabra jotos. Pero como dice Fito, es una palabra despectiva. Exactamente. O sea, totalmente viene justamente de inicialmente pues era un preso homosexual y todavía, de Lecumberri, ¿no? Entonces, eras de lo peor que podía haber en la sociedad. Qué interesante. Pues nos faltan ya 5 minutos para terminar el programa. Vamos cerrando. De verdad, se me fue un programa súper rápido. Muy interesante todo lo que hemos aprendido. Denise, la verdad. ¿Con qué nos quedamos? Híjole, no, pues, hoy se aprendió muchísimo. Yo creo que es importante señalar que
Hijo, esta cuestión de los presos hay que tratarlo con mucho tacto, porque igual como hay gentes culpables, como hay personas que no lo son. Sí, por supuesto. Y digo, híjole, vivir, imagínate no ser culpable y vivir eso debe de ser horrible, ¿no? El infierno, ¿no? De una situación horrenda, yo creo, pero también al mismo tiempo, pues comprender cómo la tecnología avanza, ¿no? Sí. Y la tecnología la vemos reflejada desde ese entonces hasta ahora, ¿no? En donde ya hay cárceles que ya todo es automático y bueno, una serie de situaciones muy, muy interesantes. Y que Lecumberri nos deja ahora sí que una historia. Yo antes de despedirnos sí le quiero preguntar a Alejandro algo, porque mis alumnos tiro por viaje siempre me lo preguntan. ¿Qué se guarda en el Archivo General de la Nación? ¿Qué se guarda, Alejandro? Pues como su nombre lo dice, es un archivo. Entonces vienen todos los documentos que son importantes para la nación. Este archivo, cuando se cierra Lecumberri, tenían la idea de tirarlo. Entonces alguien propone que en lugar de tirarlo se convierta en el Archivo General. Pero por el mismo deterioro ya de las crujías y demás, se tiene que tirar una parte y se va a hacer el salón nuevo donde están todos los documentos. Hay otro que todavía se conserva y tiene la estructura original. Y entonces este archivo tiene documentos desde el siglo XVI hasta el año 2018 más o menos. Órale. Entonces ahí por ejemplo están escritos de Sor Juana, está el original del Acta de Independencia, está el original del Himno Nacional, los distintos planes que se han redactado, las constituciones que tiene México, ¿no? Todas las que ha tenido. Entonces los originales ahí se conservan. Entonces si en algún momento... ¿Pero no son en acceso al público? ¿O yo puedo llegar y pedir? Sí, está la ley de acceso a la información, entonces se puede hacer. Hay documentos que no, porque por ejemplo si tuvieran información mía y si yo no autorizo, no la pueden mostrar. Pero, o si por ejemplo quieren hablar de mi abuelo, entonces como tengo una relación todavía cercana generacionalmente, alguien tiene que autorizar para que se haga investigación, pero sí puedes tener acceso. Hay documentos que son muy muy importantes y están resguardados, Sí, son entonces frágiles, ¿no? Sí son como muy delicados para consultar, pero hay otros que sin ningún problema se pueden consultar. Larios, ¿con qué nos quedamos? Perdón, Ari. Pues que esta parte de los centros de readaptación, por más tecnología e innovación que le pongan, desde aquel entonces cuando se hizo Lecumberri hasta nuestros días, pues realmente no funcionan como tales, como centros de readaptación. Más bien funcionan, a mi punto de vista, como centros de... la escuelita de mafia, que también ahí se da ese término en Lecumberri. Yo creo que tendría que haber una reforma real para que hubiera centros de readaptación eficientes. Hasta la fecha, pues, no han funcionado. Con eso me quedo. De acuerdo contigo. Pues Cuervo. lo mismo que dice Larios, yo no creo que haya existido un cambio significativo a partir de Lecumberri hacia acá, ¿no? Entonces, muchas personas que están en los centros penitenciarios se quejan de torturas, de chantajes, sobornos y todo esto. Entonces, como dice Larios, necesita de verdad haber una reforma completa del sistema penitenciario para que en realidad las cárceles funcionen como deberían. Por supuesto, porque al final de cuentas todo vemos que de Lecumberri y antes pues ha habido siempre hay, ¿cómo se le llama? Esta mafia, porque así le podemos llamar, Sí. que pues el que tiene más se le trata Goza de mejor. privilegios, aún en la cárcel. Aún en la cárcel, ¿no? Y siempre aprendemos cosas nuevas todos los días. Alejandro, de verdad no nos queda más que darte las gracias. Como siempre es un placer tenerte y disfrutamos siempre aprendiendo contigo. ¿Qué le quieres decir a nuestro auditorio? No, muchas gracias primero otra vez por la invitación. Espero que les haya gustado, que les parezca interesante. Y pues nada, saludo a todos los que nos están siguiendo. Qué bueno, este Muchísimas tema es gracias. para más. Y es por muchísimo más. Y recordar que debemos cuidar todos nuestros edificios y monumentos históricos. Por favor, cuidarlos, procurarlos. Porque Sí, también nos dan hablan. identidad, de verdad, Sí. nos dan esa Estudien identidad. para que no crean que el monumento tiene algo contra ustedes. Sí, para que Nos dan arruinarlo es identidad. sinónimo de justicia. No es cierto, eso no es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Los esperamos el próximo viernes en un programa más de La Nota del Cuervo. Bye. Adiós.